Amén. Puede sentarse, bendito su nombre. Gracias a Dios, hermanos, este libro sagrado, este libro santo, tantas cosas que nos enseñan, que están llenas de consejos, en las cuales nosotros pues debemos de meditar en ella, ya que tenemos una gran esperanza, no hay condenación, y esa es una gran noticia, pero debemos de permanecer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque su palabra dice en Juan 15:5 que si permanecemos en Él, entonces llevaremos fruto. Creo que ahí está bien especificado que sin Él no podemos hacer nada. Entonces, lógicamente, permanecer en Jesús significa permanecer en su obediencia, ¿verdad? En sus mandamientos, en sus ordenanzas. Cuando Él nos habla a través de su palabra, cuántos consejos nos dejó Dios y cuántos ejemplos hay de los hombres de Dios. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de Asa. En Crónicas, segunda carta, 15, ¿verdad? Dice la palabra que Asa era un rey y que Dios no nos va a tomar por sorpresa, sino que nos va a aconsejar a tiempo. O sea, su palabra dice que si nosotros tocamos la puerta, la va a abrir. En este caso, Él envió un mensaje a Asa para que no tuviera ninguna excusa que Dios no le había hablado. Y le dice el profeta, dice Dios, Asa, que ahí donde estás, pues estás bien, pero si le buscas, le vas a hallar. Pero si le dejas, Él te dejará. Entonces, en Crónicas encontramos esos grandes desafíos que tenían los reyes y que eran escritos, ¿verdad? Gloria al Señor. Y por eso Samuel escribe también lo que sucedió con Elí. No podemos confiarnos nosotros que porque tenemos un sacerdocio o porque tenemos un liderazgo, porque Dios nos ha llamado y pues Dios nos ha hablado, que estamos en su mano, no podemos confiarnos. Tenemos que pelear toda la batalla cada día. ¿Por qué? Porque la lucha es cada día constante contra el enemigo. El enemigo quiere destruirnos. O sea, su trabajo es ese. Su trabajo es matar, robar y destruir. Su trabajo es poner obstáculos en la vida de nosotros. Usted llega de la casa del Señor y encuentra en su casa problemas o noticias que los desalientan. El trabajo del enemigo es ese, pero el trabajo de Dios dice que es dar vida y vida en abundancia. Entonces Samuel, en la primera carta 2:30, él habla de una honra. Entonces dice: yo honro a los que me honran, pero quienes me dejan, pues son viles. En Deuteronomio 22:5 encontramos un desafío que Dios dice: el hombre y la mujer. Dios creó al hombre y creó a la mujer, pero hay una diferencia. Dice: el hombre no vestirá vestido de mujer, ni la mujer vestirá vestido de varón, porque si esto hacen es abominación a Dios. Entonces encontramos nosotros qué cosas son las que Dios abomina. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Dios y 7 abominan su alma. La séptima cosa que abomina a Dios es sembrar rencillas en el corazón del hermano. O sea, no es correcto que nosotros estemos poniendo en contra a alguien con otra persona. No agrada a Dios eso, porque la hermandad debe ser sincera. Entonces, en esta hora nosotros leemos el Proverbio 21:31, que dice que el caballo se empareja para la guerra. Pero, ¿quién es el que salva realmente? O sea, el hombre se puede preparar de tal manera. Por si vamos a la Biblia, al libro de Isaías 31, Dios dice: ay de los que descienden a Egipto. ¿Pero por qué? Porque confían en jinetes y en caballos y dejaron a Dios. O sea, nosotros podemos confiar en nuestra fuerza, pero eso no nos va a llevar a ningún lado. Zacarías 4:6 dice el profeta: no es con espada ni es con ejército. O lo mismo que pasó con Gedeón. Jueces capítulo 7, versículo 5 en adelante: de 32,000 hombres, 300 fueron lo que le dio para ir a pelear. Y fue a pelear contra un ejército. ¿Para qué? Porque no es la cantidad, sino es quien esté con nosotros. Entonces en el libro de Romanos 8:31 dice: si Dios es con nosotros, pues es quien no es contra nosotros. Entonces creo que acá no es la fuerza que podemos tener o qué podemos obtener, sino quién es que realmente dirige nuestra vida. Y el que dirige nuestra vida es el poderoso de Israel. El que dirige nuestra mente y nuestro corazón es Dios. Por eso Proverbios 16, si quiere leerlo, versículo 1 y 2, dice que el hombre pues tiene intenciones en el corazón, mas Dios es el que pesa los espíritus. O sea, el hombre puede pensar cualquier cosa, puede promover cualquier cosa, pero si Dios nos da la victoria, si Dios no nos salva, entonces el proverbio que leía hermano Eric al principio del culto, dice que si Dios no guarda la ciudad, en vano edifican los edificadores. O sea, de nada sirve que nosotros tengamos un proyecto y si no tiene la voluntad de Dios con nosotros, va a fracasar. El proyecto de nuestra vida debe ser con Cristo. Todo lo que nosotros hagamos debe ser con Cristo.
O sea, en nuestro hogar debe morar Jesús, en nuestra vida, en nuestro trabajo y en lo que hagamos debe morar Jesús, donde quiera que usted vaya. El primero que tiene que ir, si usted va manejando, es de copiloto de Jesús, el ángel de Jehová, Salmo 34:7, no con su fuerza, no diga usted, yo soy experimentado en lo que hago. No, no es cierto, porque nosotros salimos y no sabemos si vamos a retornar. Necesitamos poner a Dios, porque usted puede emparejar la guerra, como dice acá, que el caballo pues se prepara para la guerra, pero quien da la salvación y quien salva es Dios. Podemos ir, por ejemplo, cuando Saúl tenía los filisteos enfrente y lo amedrentaron de tal manera que se esperó que nadie podía enfrentar a Goliat. Y apareció David en el libro de Samuel, primera carta, capítulo 16 y 17. En esos capítulos relata lo que pasó con este muchacho David, el cual Dios lo había ungido para que pues gobernara a Israel. Ya estaba preparado. Y Saúl pues estaba amedrentado, y el ejército de Saúl estaba amedrentado porque tenían un gigante enfrente y no podían ir con él. Entonces David llega y dice, pues yo voy a matar al incircunciso. ¿Quién es este gigante? ¿Quién es este incircunciso que está doblegando al ejército de Israel, al pueblo de Dios? Yo voy a ir. Entonces, bueno, como todos vinieron y le pusieron una coraza, le pusieron un casco, le pusieron un armamento a David, porque ese era el armamento que todo soldado usaba para ir a la guerra, una espada, algo que lo defendía, un escudo. Pero David no estaba acostumbrado a esas cosas. Podemos reflejar eso espiritualmente. Los que Dios llama a predicar la palabra, Dios llama a gente sencilla, humilde, gente que le ama, gente que doblega su corazón y contrita su alma delante de Él, para que sea Él el que se manifieste, porque Dios se manifiesta en la debilidad. Por eso 2 Corintios 12, Pablo dice que Él se manifiesta en la debilidad, no en la altanería. Cuando entre más te humillas tú, más Dios te va a usar. Mientras Dios, más reconocemos que Él es Dios, la gloria es para Él, bendito su nombre. Entonces David dice, yo no puedo ir con esto, pero les quiero comentar algo. Tu siervo es pastor de ovejas y cuida las ovejas, y en algunos momentos yo, cuando iba a pelear, a pastorear las ovejas, encontraba que un león quería dañar a mis ovejas, y yo los defendía y mataba al león, al lobo, y nunca dejé que le hicieran daño a las ovejas. Entonces yo no creo que este no sea mayor que un león o un lobo. Yo iré y lo mataré. Pero sabe una cosa, no iba solo, él iba con Jehová. O sea, es quien esté con nosotros. Si usted se da cuenta, el contexto es cuando él lo preparan para ir a la guerra, pero la salvación es de Dios. O Gedeón va al ejército con 300, pero la salvación fue de Dios, la gloria fue de Dios, no fue del ejército, porque era imposible que con 300 hombres ellos pudieran realmente vencer a un ejército tan grande. Pero fue Dios, el misericordioso, que hizo que aquel pequeño ejército venciese, para que la victoria no fuese de ellos, sino de Dios. Entonces, ¿de quién es la victoria cuando nosotros servimos a Dios y vencemos? No es de nosotros, es de Jehová, porque Él es el que pelea por vosotros. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Si no, mire usted lo que pasó, y lo meditábamos ayer en Éxodo 14:14. ¿Quién fue el que peleó por el pueblo? ¿No fue Jehová Dios? ¿Quién fue el que abrió los mares? ¿No fue Jehová Dios? ¿Quién detuvo a los egipcios en un torbellino para que no pasasen? O sea, cualquier cosa que pueda venir al hombre, Dios tiene el control. Dios sabe lo que hace, detiene el mal, detiene el peligro. ¿Por qué? Porque los que están en sus manos, Juan 10:28, nadie los va a arrebatar. Ahora, nosotros no podemos confiar porque tenemos un jinete, porque tenemos un caballo. Se puede preparar para la guerra, pero al final de cuentas, si Dios no da la salvación, si Dios no guarda la ciudad, en vano vamos a ir a la guerra, vamos a perderla. Por eso es necesario que nosotros nos preparemos y tengamos a Dios en primer lugar de nuestra vida, para que sea Él el que pelee y que sea de Él la victoria, porque nosotros simplemente seremos un instrumento en su mano. Él es Dios y no necesitaría de nosotros. Realmente Dios no necesita de nadie, pero Él es espíritu. Entonces tomó al hombre en la tierra para que a través del hombre y la carne se le habla al hombre. Por eso Pablo en un momento dijo, yo no sé qué me conviene más, si estar con vosotros o irme. ¿Por qué? Pero por amor a vosotros me conviene estar en la carne, alabado sea Dios. Pero sin embargo, Dios a través de su palabra nos enseña a nosotros que debemos de preparar nuestra vida en Dios, y debemos de preparar nuestro corazón, nuestra alma, y saber que las armas de vuestra milicia, 2 Corintios 10:4, no son carnales. Efesios capítulo 6, versículo 11, debemos de buscar las armas espirituales. Entre unas armas espirituales sabemos que como hay argumentos satánicos, por ejemplo, el libro de Colosenses 2:8, lo leían ustedes ayer también,
donde dice que no nos engañe nadie. Mira, que no nos engañe nadie por huecas. O sea, hay enseñanzas que no tienen fundamento, hay enseñanzas que no tienen profundidad, hay enseñanzas que realmente son vacías. Entonces la Biblia dice que nadie nos va a engañar con enseñanzas filosóficas, sino que los hombres traen elementos que no son de Dios, traen criterios que no son de Cristo, sino que traen ideas paganas como el mundo, cómo vencer o cómo de alguna manera envolver al hombre en la simplicidad, como dice Corintios 11:3, segunda carta. Pablo dice: temo que como la serpiente engañó a Eva, así vosotros sean engañados en la simplicidad. La simplicidad es la ignorancia que muchas veces nosotros tenemos porque creemos que Jesús, todo el mundo lo predica igual, pero la Biblia no lo dice así. Mateo 24:41 dice su palabra que 2 mujeres están moliendo a un molinillo, pero solo una es tomada, la otra es dejada. Moler al molinillo significa hablar de Jesús. ¿Y cuántos hablan de Jesús ahora? Toda la gente habla de Jesús, pero realmente Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. O sea, cualquiera podemos testificar a Jesús, pero las obras que nosotros tenemos son las que nos va a contar en aquel día. Por eso en la mañana nosotros compartíamos la palabra en el libro de Mateo 23 en adelante, del 20 en adelante, habla una enseñanza que realmente habla de hipocresía, habla de que nosotros podemos mostrarnos ante los hombres, pero realmente delante del Señor es lo que cuenta. Por eso es importante que la Biblia a nosotros nos enseñe qué es hacer la voluntad de Dios, porque imagínese usted, no solo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Es fácil repetir Señor es bueno, es fácil repetir cuando venimos a la iglesia y cantar, porque nos volvemos nosotros de alguna manera mecánicos. Venimos los lunes, venimos los martes, venimos los miércoles, los jueves, los viernes, sábado y domingo, y tenemos una agenda de venir a la casa del Señor y el horario que tenemos para venir a cantar. El problema es que nosotros no somos mecánicos, nosotros somos hijos de Dios, los cuales nosotros estamos dando un impacto diferente al mundo. Nosotros mismos estamos cambiando, nosotros mismos somos diferentes. ¿Cuántos alaban el buen nombre de Jesús? Entonces, cuando vemos la palabra no podemos confiarnos, no podemos pensar que porque armamos a alguien, o en este caso tenemos un buen caballo para ir a la batalla, creemos que él nos va a defender. No, el que salva es Dios. O sea, al final de cuentas nosotros no podemos decir, bueno, es que yo tengo conocimiento, es que yo tengo tantos años de estar en el evangelio, pero no es por cantidad de años, no es porque realmente acá no vamos a mover a Dios por la bonita cara que tenemos o por algún baile que podemos hacer. No, a Dios vamos a moverlo porque nosotros nos vamos a humillar delante de Él. ¿Cuántos alaban su nombre? Porque vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor y le dijo, oh, pues, ¿qué están haciendo? ¿Quién les enseñó a huir de la ira que viene? Hagamos frutos dignos de arrepentimiento, pueblo, les dije Juan el Bautista. Entonces ellos, cuando escucharon el mensaje de Juan, se acercaban a él y le decían, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué querés que hagamos? ¿A qué te refieres? Entonces les decía, él tiene 2 vestiduras, dale una al que no tiene. Se acercaron los soldados, andaban armados y le decían, ¿y nosotros podemos servir a Dios? Y le dice, claro, no pongas impuestos más de los que debes de poner. Sé correcto en lo que haces, bendito es su nombre. Y en ese proceso Jesús encontró a un hombre que cobraba más impuestos de lo necesario, pero sin embargo lo llamó, porque para todos hay una oportunidad. Puede estar el hombre hundido en el pecado y en la oscuridad y se ha equivocado miles de veces, pero Dios nos llama a todos, bendito es su nombre. ¿Por qué? Porque todos tenemos una oportunidad y Cristo nos la ha dado muriendo en la cruz del Calvario. Y él llamó a Zaqueo porque él quería ver a Jesús, a pesar que estaba equivocado, pero nadie se lo había enseñado. Y entonces en el libro de Romanos 10:17 dice, pues si por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cómo pueden oír si nadie les predica? Entonces Jesús vino a predicar. Lucas 13:22 pasaba predicando por las comunidades el santo evangelio del Señor. Juan 7:14-16 Jesús predicaba lo que el Padre le dio y vino a enseñarle al mundo la salvación a través de él y su sacrificio. Sabemos y conocemos todo lo que pasó con Zaqueo, que tenía 3 grandes dificultades. Era pequeño de estatura, era ladrón porque cobraba más de lo que no era necesario y se había hecho rico. Entonces cuando el hombre se hace rico se olvida de Dios. Proverbios capítulo 30 versículos 6 y 7 dice, 2 cosas te ruego, Señor, que me des, no me las niegues antes que me muera. Dentro de ellas está la palabra mentirosa y la vanidad. ¿De dónde viene la vanidad? Cuando adquirimos nosotros, lógicamente, tal vez más plata y que antes no teníamos, entonces nos convertimos, porque el mismo Salomón dice que donde abunda el dinero abundan los comederos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
Bueno, el punto es que él había adquirido plata y se había hecho rico, pero a costillas de los demás. Entonces tenía 3 problemas, pero uno ya lo había superado, y es que se había esforzado para subir al árbol, para poder ver a Jesús. El esfuerzo Dios lo ve, como vio el esfuerzo de la mujer que tenía flujo de sangre y se arrastró para tocar el manto del Señor. Dios la sanó. Entonces, cuando Dios mira el esfuerzo de cada persona, Él se conmueve. Cuando Él estaba en aquella casa ministrando la palabra y le llevaron a un paralítico, pero no podía entrar porque estaba tan lleno de gente. Entonces abrieron un techo en la casa y bajaron a aquel hombre que estaba paralítico, y Dios, viendo eso, dice: tu fe te ha salvado, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces yo creo que lo que Dios ve más que todo es el esfuerzo que nosotros hacemos a pesar de la situación que vivimos, a pesar de la tristeza, del dolor, de la enfermedad, a pesar de tantas cosas. Nosotros queremos servirle al Señor, queremos esforzarnos y estar en su presencia. Entonces venimos y oímos la palabra. ¿Qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada? Bendito su nombre. Escuchamos su palabra, y su palabra, que es espíritu y vida, nos guía al camino correcto. Este hombre, llegando a su casa, porque Dios le dijo: yo quiero morar en tu casa, pues llega a su casa. Pero lo primero lo que Cristo hace cuando llega a tu casa, que la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. O sea que cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, o sea, no entró solo en la casa material, sino entró al corazón. Porque cuando Él entra a tu corazón, la vida cambia. O sea, lo que discutíamos ayer acá en la iglesia, de lo que Dios hace cuando Dios te da algo a ti, te da algo nuevo, te hace diferente, deja la maldición, tú eres nueva persona, tu mente y tu corazón debe cambiar, debemos de ser diferentes. Entonces, estando ahí, ya él era diferente, porque sin necesidad que le predicasen, simplemente cuando tú tienes a Cristo te reprende. La Biblia dice en 1 Juan 3:20, si tu corazón te reprende, mayor es Dios que vuestro corazón. Y a Zaqueo le reprendió algo, como a los fariseos en el libro de Juan capítulo 8, bendito su nombre, la mujer que había sido encontrada en adulterio y quisieron matarla, y lógicamente la ley le amparaba quitarle la vida, porque la ley de Moisés decía que si se encontraba alguien en el adulterio debía de morir a pedradas. La ley lo estaba juzgando, y la llevaron con Jesús por tentarle. ¿Por qué? Porque él decía y es Dios, perdón pecados. Él vino a morir por nosotros, y él dijo: yo soy el Dios que perdona los pecados, y en mí hay vida eterna. Y lógicamente ellos se establecieron en la ley de Moisés, y en la ley de Moisés entonces no podían aceptar otro Dios, y entonces dijeron que era blasfemo, y quisieran encontrarlo en ese acto para acusarlo, para crucificarlo y matarlo y quitarle un medio. Pero como no era su tiempo, cuando llegaron con Jesús y le dijeron: vea, encontramos a esta mujer, oiga bien, en el adulterio, y en la ley de Moisés nos manda a matarla. ¿Qué dices tú? Él había dicho que él perdonaba pecado. Si él en ese momento dice: no la toquen, yo la perdono, en ese momento le casan a él y también lo van a acusar como un blasfemo y lo hubieran matado a él. Pero no era su tiempo. Entonces él lo que vino a hacer a este mundo es a tocar vuestro corazón y a quitar nuestro ego. Cuando venimos a Dios, dejamos de ser nosotros, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Alabado sea Dios. O sea, dejamos el ego, dejamos aquella cosa que eras o no eras, que cuando yo era joven, no, eso ya no cuenta, hermano, bendito su nombre. Cuando medías 90, 60, 90, hoy mide 180, 180, 180, alabado sea Dios. ¿Quién vive en iglesia? O sea, ya no pasa, eso ya no existe. La vida vieja se fue, ahora nosotros en Cristo somos nueva criatura. Alabe a Dios, iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Quiso tocarle, sí, lo tocaron. Él dijo: no, pues no pasa nada, estaba escribiendo en tierra, y no levantó su cabeza, no dijo nada. Y pues sí, ¿qué hacemos? Entonces solo dijo algo, lo que realmente hace la palabra. Hebreos 4:12. ¿Qué hace la palabra? Es más cortante que toda espada de filo. ¿Qué hace la palabra? ¿Penetra dónde? Hasta el tuétano. ¿Qué hace la palabra? Discierne las intenciones del corazón del hombre. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, te cambia, te procesa, te hace pensar. ¿Por qué? Porque es espíritu, su nombre, iglesia. Nosotros no podemos seguir siendo iguales después de escuchar la palabra. Tenemos que guardar algo en nuestro corazón que nos hace diferente. Alabado su nombre. Entonces le dijo: no pasa nada, pueden matarla si quieren, solo que les digo algo: si en cada de ustedes que la están acusando y se sienten sin pecado, lancen la primera piedra contra ella. Y ese es el punto. El punto es que no existe un ser humano en la tierra, no existe un ser humano en la tierra que no tenga una falta o no tenga algo de que pueda él esconderse. Entonces ellos ciertamente eran los fariseos de la ley, ciertamente aplicaban la ley, pero eran hombres, eran personas y eran seres humanos, y en el único que no se halló pecado fue en Jesucristo. No se dio falsedad, bendito su nombre, y él es que los enfrentó. El mismo Dios los enfrenta, pero con amor, como enfrentó a Jonás y le dijo: ¿trabajaste tú en eso? Contestame. No, yo no trabajé. Entonces, ¿por qué te enojas? Yo salvé una nación donde habían niños y habían mujeres, y tú que no trabajaste te molestas. Imagínate.
O sea, tan fácil es entender que Dios nos toca en nuestro corazón. Y entonces aquellos hombres, cuando escucharon esa palabra, él no dijo, no hagan nada, porque él no vino a que la ley, a abrogar la ley, vino a que se cumpliese la ley, su palabra. Cuando él les dijo, bueno, si tienen alguno está limpio de pecado, pues no hay problema. Ustedes son Dios, júzguenla. Cada uno dejó su piedra porque tocó su corazón. Entonces lo que el hombre necesita es que Dios toque su corazón y que reconozca que se ha equivocado, que reconozca que no tiene nada, que reconozca que no hay fuerza en él, que reconozca que no vale armas en la guerra, no arma plata, no vale nada si no es Dios en tu misericordia. O sea, nos podemos preparar tanto que si Dios no quiere, las cosas no pasan, bendito su nombre. Podemos llevar gran armadura, pero si Dios no nos da la victoria y no nos da la salvación, vamos a fracasar. Entonces debemos de entender que Dios, si le creemos y sabemos que existe, porque no podemos venir aquí como religiosos, venimos a esta casa donde Dios ha hablado y Dios habla y sabemos que Él nos está escuchando. No podemos ser neófitos en eso, debemos de creer fielmente que el que le adoramos está vivo y que lo que pasa, Él tiene el control de lo que va a pasar, porque Él es Dios, bendito su nombre. Entonces cuando todos se fueron, la mujer esperaba que la matasen y Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Se fueron. Y Jesús le dijo, pues yo tampoco te voy a acusar, vete, pero no peques más. Entonces yo creo que Dios nos ha perdonado a nosotros, nos ha mandado a que hagamos la diferencia y dice, pues no pequemos más. Entonces llega Zaqueo a su casa y entonces cuando está Jesús ahí, porque había entrado en su corazón, él dice, algo pasó aquí y lo que pasa es que yo no puedo seguir con esto, yo no puedo seguir con esta falsa, yo ya tengo a Dios en mi corazón, yo no puedo seguir siendo el mismo hombre, yo necesito nacer de nuevo. Entonces aquí hay algo que a mí no me pertenece, porque había entrado ¿qué? Lo precioso, y había vileza en el corazón de Zaqueo, ¿cierto o no? Porque había ¿qué? Robo. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces dijo, yo les he robado a ustedes porque les he cobrado demasiado de lo que no es necesario. ¿Saben qué? Se lo voy a devolver. Y se lo puede ver con intereses a su nombre, iglesia. Es exhortarse. Eso es saber que la vida vieja a nosotros ya no nos interesa. Porque esa vida vieja no nos dejó buen recuerdo a nosotros. ¿Por qué tenemos que recordarla? ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces Miqueas 7:19 dice, yo no me acuerdo más, ¿por qué vosotros acordarnos? No debemos de recordar porque eso hace daño. Debemos de, Cristo dijo Pablo, de aquí en adelante mi vida es diferente. De aquí para atrás no vale nada. Porque lo que yo sabía acá, lo tengo por... Ahí está. ¿Se dan cuenta? O sea, de aquí para acá, esto no cuenta. Porque cuando yo comparo el conocimiento que yo tenía con el de Dios, esto no vale nada. Por eso, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas, nosotros empezamos a párvulos cuando venimos a Jesús. Empezamos a dar pasos, empezamos a perdonar, empezamos a amar, empezamos a nacer de nuevo. Por eso le dice Dios a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nuestro corazón debe ser procesado. Debemos pedirle a Dios la capacidad para empezar de nuevo la vida. Porque las cosas viejas dañan nuestro corazón y nos hacen retroceder. ¿Cuántos alaban su nombre? Cuando Él devuelve todo, ya está más feliz Zaqueo. Hasta ahí está bien Zaqueo. Ya superó dos cosas. Pero él había adquirido, aparte de todo eso, riqueza. Y toma y dice, bueno, se los doy la mitad a los pobres. O sea, él cambió todo por Cristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, es fácil que yo venga a Cristo, pero que yo siga con mis mismas costumbres. Y realmente eso no cambia nada. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, no vamos a cerrar la puerta a nadie. Puede venir el que Dios quiera traer, pero tenemos que nacer de nuevo. No podemos seguir con las costumbres que tenía. Por ejemplo, viene un diputado y se convierte al evangelio aquí en Redentor. ¿Qué debería hacer? Devolver todo lo que robó. Se tiene que quedar pobre. ¿Cuántos alaban su nombre? Ah, no, pero si viene, ¿qué hay que profetizarle que traiga más? Eso es lo que pasa en otros ministerios. O sea, no estamos en contra de nadie, solo tenemos que enseñarle que el que esté en Cristo es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Nosotros prácticamente estamos en una senda. Y usted cánteme esa alabanza, cántemela. Hay una senda que el mundo no conoce. ¿Se da cuenta? Esa senda no la conoce el mundo. ¿Sabe por qué no la conoce el mundo? Hay una senda. ¿A dónde encontró esa senda usted? En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda. ¿Se da cuenta? O sea, ahí tenemos que estar. ¿Y las amistades? ¿Y los parientes? ¿No van a estar de acuerdo con usted? ¿Y usted a quién va a seguir? ¿A sus parientes y a sus amistades? ¿O a Cristo?
Eso es nacer de nuevo. Eso es estar claro, que si seguimos a Cristo, tenemos que seguir su proyecto. Y su proyecto es que seamos diferentes y que todos nos amemos por igual. Entonces, de nada sirve que nosotros vengamos y creamos que somos fuertes cuando no lo somos. Somos los más débiles que puede haber. Es por su misericordia. Por su misericordia. Somos tan vulnerables que, por ejemplo, ¿qué capacidad tienen los suelos de precipitación pluvial? Tienen 3.000 milímetros promedio y a veces caen en un día o 2 días. Los suelos se saturan y nos inundamos. Y comenzamos a clamarle a Dios. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero mientras no ha pasado eso, la gente no se acuerda de Dios. No sé si usted ha logrado ver algunos videos que están subiendo porque están bombardeando y la gente grita ahí. Y gritan porque están muriendo niños, está muriendo gente. Y gritan y le claman a Dios. ¿Se da cuenta qué aflicción más tremenda, hermano? Pero, ¿por qué? ¿Dios es malo? No. ¿Por qué pasan las cosas? Dios quiere que el hombre reconozca. Amén. Y está llamando y no está haciendo acepción de persona. O sea, para la salvación es para todo el que quiere. Solo debemos de esforzarnos para estar en Jesús. Estando en Jesús, ya no tenemos nosotros voz ni voto. Porque los pensamientos ahí ya no son de nosotros. Son de Cristo. Él es nuestro patrón. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Padre. Él es nuestro hermano, nuestro hijo. O sea, Él es todo. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahora, yo pregunto, ¿tendrá Dios algún pensamiento mal sobre el hombre? No. Dice, los pensamientos que yo tengo son de bien y no de mal. Cuando venimos a Dios, si dejamos que Él nos guíe, ¿qué será de nuestra vida? ¿Será una vida fracasada o una vida exitosa? ¿Correcto? Porque si Él nos guía, ¿nos va a guiar por el mal? No, nos va a guiar por el bien. Pero la soberbia mía, no me dejo que Dios me enseñe. La soberbia mía no deja que el hijo obedezca al padre o a la madre, porque él cree que lo sabe todo, y eso nos lleva a un fracaso. Salomón dijo, hijo mío, no te apartes de mi ley. Y Salomón, después del fracaso, se dio cuenta que no había oído correctamente a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre, iglesia? Entonces, por un plato de lenteja, ¿será correcto perder la salvación? ¿Por un momento de pasión, será correcto perder la salvación? No. Creo que debemos de pedirle a Jesús que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder terminar la carrera y entender claramente que nosotros no tenemos fuerzas para nada. Démosle la gloria a Dios y Él se va a glorificar en tu familia, en todo lo que usted hace, en el nombre de Jesús. Y mañana y todos los días usted va a dar gracias a Dios porque Él le ha guardado y Él le guardará siempre, donde quiera que vayamos. Que Dios nos bendiga. Gracias a Dios por su palabra, iglesia. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Entonces de nada sirve que nos preparemos tanto si al final la salvación la da Dios. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Ahora piense usted. Mire cuánta gente, por ejemplo, se ponen y se gradúan de doctores en Biblia para venir a hablar una palabra falasáfica a usted, porque la falacia no viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que yo necesito es humillarme nada más bajo su mano. ¿Y qué pasa si yo me humillo bajo su mano? ¿Qué pasa? Él me va a enaltecer cuando el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántos alaban su nombre? Tal vez nosotros no somos elocuentes, no lo somos, pero lo que predicamos está aquí está escrito. Miren este libro bendito. Si somos humildes, obedezcamos la palabra. A nosotros no nos va a mover nada. Las palabras bonitas no las mueven a usted ni a mí. Nosotros estamos enseñados de Dios. Ahora, si usted tiene la unción del santo, ¿qué pasa? ¿Qué gana usted con tener la unción del santo? Contésteme. Vosotros tenéis la unción del santo y no tenéis necesidad que nadie te enseñe. O sea, ¿pueden ir a alguien de afuera a enseñarte si tiene la unción del santo? ¿Quién es el que te enseña? ¿No es la unción misma que te enseña? ¿Quién abre su corazón y su mente cuando está escuchando la palabra? ¿No es la unción de Dios? No podemos entender si no tenemos. Entonces, el pueblo está sellado, Efesios 1:13, con la promesa del Espíritu. ¿Por qué tenemos que desechar? Como dijo el Espíritu Santo hoy, si aquí no nos afirmamos, ¿habrá otro lugar donde nos podemos afirmar? Yo creo que no. Y no es jactancia, porque lejos sea de eso, estoy en un altar de Dios. Jamás vamos a ir al altar para jactarnos. La doctrina no es de nosotros, es de Jesús.
pero es una doctrina muy, pero muy detallada para salvarnos. Entonces cuando Dios dice, si aquí no te afirma, está claro que en otro lado, donde nos enseñan bailecitos y andar como queremos, no nos vamos a afirmar. Que Dios nos ayude a seguir adelante y terminar la carrera. Que Dios le bendiga, iglesia. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Ojalá.